El sol de la mañana parecía burlarse de mí, pintando de un dorado brillante la fachada de la casa que yo misma había comprado con el sudor de 40 años de trabajo. Allí estaba yo, Maribel Ramírez, con mis 69 años a cuestas y un vaso de plantas entre las manos. Un ficus joven y robusto que simbolizaba todo lo que deseaba para mi hijo, Javier, y su esposa, Lorena. Raíces fuertes, crecimiento, vida. El aire olía a césped recién cortado y a pintura nueva, una fragancia de comienzos que me llenaba el pecho de una alegría casi dolorosa. Cada ladrillo, cada teja, cada ventana de esa casa representaba una noche sin dormir, un lujo que me negué, un sueño propio aplazado. Era el nido que había construido para ellos, el último y más grande acto de amor de una madre, y yo solo quería ser una pequeña parte de su felicidad, verlos sonreír en el umbral. Con una sonrisa temblorosa de emoción, metí la llave en la cerradura. No giró. La intenté de nuevo, pensando que tal vez la puerta era nueva y yo, con mis manos ya torpes por la edad, no tenía la maña suficiente. Pero no, la llave ni siquiera entraba del todo. ¡Qué extraño!, pensé. Javier me la había dado apenas la semana pasada. Me encogí de hombros y toqué el timbre. Un sonido melódico y moderno que resonó en el silencio. Esperé, escuchando el eco de mis propios latidos. Dentro, oí un murmullo de voces y pasos apresurados, el sonido de una vida que ya había comenzado sin mí. La puerta se abrió, pero solo una rendija, y el rostro de Lorena apareció, enmarcado por la madera oscura y la cadena de seguridad, una barrera metálica y simbólica entre su mundo y el mío. Su expresión no era de sorpresa ni de alegría, era una máscara de fría impaciencia. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en el modesto vestido que llevaba y en mis zapatos gastados, como si mi simple presencia fuera una mancha en su nuevo y perfecto hogar. «¿Qué haces aquí, Maribel?», preguntó, su voz sin una pizca de la calidez que una nuera debería tener. «Hija, la llave no funciona. Quería darles una sorpresa», respondí, levantando la planta con la mejor de mis sonrisas. Ella ni siquiera miró el ficus. Sus labios se curvaron en una mueca casi imperceptible de desdén. «Ah, eso. Cambiamos las cerraduras. Por seguridad, ya sabes. Hay que proteger la inversión». Cada palabra era un pequeño trozo de hielo lanzado directamente a mi corazón, que empezaba a contraerse de un modo doloroso. La humillación llegó como una ola helada que me dejó sin aire. Cambiaron las cerraduras. No me lo dijeron. No me dieron una copia. El mensaje era tan claro como el cristal de esa ventana nueva que yo había pagado. No era bienvenida. «Pero, ¿por qué no me avisaron? Soy tu madre. Javier es mi hijo», balbuceé, la voz quebrándoseme. Lorena soltó una risa corta, sin alegría. «Exactamente. Eres su madre, no la dueña de su casa. Javier y yo necesitamos nuestro espacio. Empezar nuestra vida de casados sin interrupciones. Entiéndelo, Maribel. Esto es nuestro ahora», dijo nuestro, con una fuerza que me apuñaló, como si estuviera plantando una bandera en un territorio conquistado. Yo era la intrusa, la extraña, la visita inoportuna en la puerta de mi propio sacrificio. Detrás de ella, en la penumbra del recibidor, vi la silueta de mi hijo. Mi Javier no se movió, no dijo una palabra, permaneció en silencio, como una sombra cobarde, permitiendo que su esposa me desterrara de la vida que yo le había regalado. Ese silencio fue más cruel que cualquier insulto. Era la confirmación de mi exclusión, la firma de mi sentencia de soledad. Lorena, envalentonada por la pasividad de su marido, continuó su discurso, hablando de sus nuevos amigos, de las fiestas que planeaban, de un círculo social en el que, evidentemente, una vieja costurera como yo no tenía cabida. Me estaba explicando con una paciencia cruel y condescendiente que mi tiempo había pasado, que mi rol había terminado con la entrega de las llaves que ahora ya no servían. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. El canto de los pájaros, el calor del sol, el aroma de las flores del jardín vecino, todo se convirtió en un zumbido sordo y distante. Solo podía ver su rostro, su boca moviéndose, expulsando palabras que me despojaban de mi dignidad. El peso de la planta en mis brazos se volvió insoportable.
sus hojas verdes y vibrantes una burla a la vida que se marchitaba dentro de mí. Sentí el rubor de la vergüenza subiendo por mi cuello, quemándome las mejillas. Estaba siendo echada, como una mendiga, de la misma puerta que había soñado con cruzar para abrazar a mis nietos en un futuro. Un futuro que ahora entendía que nunca existiría para mí en aquel lugar. La traición era tan profunda y tan amarga que casi podía saborearla. «Es mejor que te vayas. No queremos que los vecinos piensen cosas raras», dijo finalmente, como si mi presencia allí fuera una deshonra. Y con eso, la puerta se cerró. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final más brutal que jamás había escuchado. Me quedé sola en el porche, la planta aún en mis brazos, mi reflejo tembloroso en el cristal de la ventana. Las lágrimas que no me había permitido derramar frente a ella comenzaron a brotar, calientes y silenciosas. El dolor era inmenso, un abismo que se abría bajo mis pies. Pero entonces, mientras una lágrima se deslizaba por mi mejilla, algo más nació en medio de esa desolación. Una calma fría, una claridad afilada. Levanté la vista y miré la casa. Era hermosa y era mía. Lorena, en su arrogancia, y Javier, en su cobardía, habían olvidado un pequeño, minúsculo detalle, un papel guardado en un viejo baúl. Y en ese instante supe que esta humillación no sería el final de mi historia, sino el principio de la suya. Mi corazón, aunque roto, comenzó a latir con un nuevo propósito. Ya no era la madre suplicante, la abuela ilusionada. El dolor había cincelado algo nuevo en mí. Dejé la maceta en el escalón de la entrada, no como un regalo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de lo que habían desechado y de lo que estaban a punto de aprender. Me di la vuelta y caminé, erguida, con la cabeza alta por primera vez en mucho tiempo. No sabían con quién se habían metido. No sabían que el amor de una madre, cuando es traicionado, puede convertirse en la forma más paciente y silenciosa de justicia. Y yo tenía toda la paciencia del mundo. Dejaron a una loba herida en la puerta, pero se olvidaron de que, aunque herida, seguía siendo la dueña del Astrocienfues bosque. Mi nombre es Maribel Ramírez, y tengo 69 años que me pesan más en el alma que en los huesos. Hace ya más de una década que enviudé, que la voz de mi Antonio dejó de ser lo primero que escuchaba por la mañana y se convirtió en un eco que busco en los rincones de este pequeño apartamento de alquiler. Aquí vivo, o mejor dicho, aquí sobrevivo, rodeada de sus fantasmas amables. Cada mueble, cada fotografía colgada en la pared, cuenta la historia de un amor que la muerte no pudo llevarse del todo. A veces, cuando el sol de la tarde entra por la ventana y da justo en su viejo sillón de lectura, casi puedo verlo sentado ahí, con el periódico en las manos y esas gafas torcidas que yo siempre le enderezaba. Este lugar no es lujoso, pero es el último bastión de la vida que fue, un museo de la felicidad que una vez di por sentada y que ahora atesoro con una devoción casi religiosa. Desde que Antonio se fue, mi mundo se hizo más pequeño y, a la vez, infinitamente más grande. Me convertí en madre y padre, en el pilar único de una familia que se reducía a mí y a mi hijo Javier. Aprendí a cambiar fusibles, a negociar con el casero, a espantar la soledad con el ruido de la máquina de coser. Mi dedicación a Javier, que ya era inmensa, se volvió absoluta. Él era el proyecto de mi vida, la promesa que le hice a mi esposo en su lecho de muerte. Nuestro hijo no pasará las necesidades que nosotros pasamos. Y cumplí. Quizás cumplí demasiado bien, hasta el punto de que mi amor incondicional se convirtió en un cheque en blanco que él y su esposa no dudaron en cobrar, dejándome sin fondos en el corazón y con el alma en números rojos. Mi rutina es tan sencilla que podría recitarla de memoria. Me levanto con el sol, porque los viejos acumulamos más recuerdos que sueño. Lo primero que hago es hablar con mis plantas, mis únicas confidentes que no juzgan mis penas. Riego los geranios, quito las hojas secas de la violeta africana, me aseguro de que el helecho tenga la humedad que necesita. Son como mis otros hijos, agradecidos y silenciosos. Después, un café cargado y las noticias en la radio, más por costumbre que por interés.
El resto del día transcurre entre la costura, la preparación de una comida para una sola persona y las largas horas mirando por la ventana, esperando una llamada que, la mayoría de las veces, nunca llega. Era una vida tranquila, quizás demasiado, una antesala pacífica a la vejez que ahora se ha convertido en un campo de batalla. Vivo de una modesta pensión, la que me quedó de Antonio, y de mis años limpiando casas ajenas. El dinero siempre es justo, lo suficiente para el alquiler, las medicinas y la comida. Nunca tuve lujos, nunca los necesité. Mi mayor riqueza era ver a Javier progresar, ver cómo se convertía en arquitecto gracias a mis manos agrietadas por la lejía y los pinchazos de la aguja. Cada vez que me sentía tentada a comprarme un vestido nuevo o a darme un pequeño capricho, pensaba en su futuro y guardaba esa moneda en una lata vieja que escondía debajo de mi cama. Esa lata, que tardó 40 años en llenarse, fue la que vacié para comprar esa casa. Les di mi tesoro y, a cambio, me dejaron en la calle, demostrándome que para ellos mi sacrificio tenía un precio, pero no un valor. Siempre he sido una mujer de corazón blando, de las que perdonan fácil y aman sin medida. Mi generosidad, me decía mi madre, era mi mayor virtud y mi peor defecto. Ahora entiendo la verdad de sus palabras. Fui generosa, hasta la ingenuidad, entregando mi confianza a quien solo veía en mí un medio para un fin. Creí en las sonrisas forzadas de Lorena, en sus promesas vacías de cuidarme en la vejez. Y sobre todo, creí en el amor de mi hijo, un amor que yo había idealizado, que había construido en mi mente como algo puro e inquebrantable. ¿Fui ingenua? ¿O simplemente me negué a ver la verdad? Me pregunto ahora si mi amor incondicional no fue más que una ceguera voluntaria, una forma de proteger mi propio corazón de la decepción que en el fondo quizás siempre supe que llegaría. Pero que nadie se equivoque. Mi bondad no es sinónimo de debilidad. Esta resiliencia que siento crecer en mi pecho no es nueva. Es una vieja conocida. La sentí cuando Antonio murió y tuve que organizar un funeral sin tener un céntimo en el bolsillo. La sentí cuando Javier enfermó de niño y pasé 3 noches en vela en una silla de hospital, sin moverme de su lado. La sentí cada vez que la vida me golpeaba y yo me levantaba, sacudiéndome el polvo y enderezando la espalda. He doblado la espalda para fregar suelos ajenos, pero nunca he doblegado mi espíritu. Lorena y Javier solo han visto a la madre abnegada, a la viejecita servicial. No conocen a la Maribel que luchó contra todo y contra todos para sobrevivir, pero están a punto de conocerla. Mi única aliada en este mundo es Clara, mi vecina del tercero, una mujer jubilada como yo, pero con un carácter forjado en 30 años de trabajo en los juzgados. Es una mujer, seca por fuera pero leal como pocas. Todas las tardes nos tomamos un café y arreglamos el mundo desde el balcón. Ella siempre desconfió de Lorena. Esa mujer tiene ojos de calculadora, me decía. Ten cuidado, Maribel, que no te sume los años y te reste la vida. Yo nunca le hice caso, defendiendo a mi nuera, excusando sus desplantes. Ahora, sus palabras resuenan en mi cabeza como una profecía. Sé que cuando le cuente lo que ha pasado, su indignación será mi indignación, y su mente, acostumbrada a los laberintos de la ley, será la primera luz que me guíe en esta oscuridad. La soledad, para una viuda, es una compañera constante. Durante el día me defiendo de ella con mis quehaceres, con el ruido de la radio, con la breve charla con el panadero. Pero por la noche, cuando la ciudad se calla, sus garras se aferran con fuerza. El silencio de este apartamento se vuelve un grito sordo que me recuerda todo lo que he perdido. Por eso anhelaba tanto esa casa. No era solo un techo para mi hijo. Era la promesa de domingos en familia, de risas de nietos correteando por el jardín, del olor a pastel recién horneado. Era mi póliza de seguros contra esta soledad que me carcome. Les di un hogar para que me hicieran un hueco en sus vidas, y en lugar de eso, cavaron un foso a mi alrededor, más profundo y más frío que nunca. Miro mis manos. La piel es fina como el papel de seda, manchada por la edad, surcada de venas azules. Pero debajo de esa fragilidad, los nudillos son gruesos y los dedos, fuertes.
Son las manos de una trabajadora incansable, las manos que cosieron miles de dobladillos, que fregaron incontables platos, que mecieron una cuna hasta el amanecer. Siempre estuve orgullosa de ellas. Eran el mapa de mi sacrificio y de mi amor. Hoy, al verlas, siento una punzada de rabia. Son las manos que lo dieron todo y se quedaron vacías. Las manos que construyeron un castillo para que otros vivieran en él, mientras a mí me dejaban a la intemperie. Pero estas mismas manos, que saben de trabajo y de esfuerzo, también saben de paciencia y de firmeza. Y son las que ahora van a tomar las riendas. Así que esta soy yo, Maribel Ramírez, una viuda de 69 años, con un corazón roto y una pensión modesta. Una mujer que amó demasiado y confió ciegamente. Me han humillado, me han despojado, me han dado por acabada. Creen que soy una anciana frágil y sola, una nota a pie de página en su nueva y brillante vida. Pero el fuego que creían haber extinguido con su desprecio solo ha servido para templar mi alma. La mujer ingenua y vulnerable murió en esa puerta, junto a un ficus abandonado. De sus cenizas está naciendo otra Maribel, una que no busca venganza, sino justicia, una que va a recuperar, con la misma tenacidad con la que ahorró cada céntimo, lo más valioso que le han quitado, su dignidad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi único hijo, mi Javier, tiene 38 años. Para el mundo, es el arquitecto Javier Ramírez, un hombre hecho y derecho. Pero para mí, en el fondo de mi corazón, sigue siendo aquel niño flacucho al que le costaba aprender a atarse los cordones de los zapatos. Lo he amado con una ferocidad que solo una madre que ha criado a un hijo sola puede entender. Cada uno de sus logros ha sido mi medalla. Cada una de sus sonrisas, mi recompensa. Por él, me partí la espalda y el alma sin esperar nada a cambio, porque verle feliz era mi única ambición en la vida. Y quizás ese fue mi gran error, amarlo tanto que me olvidé de enseñarle a defenderme. Le di todas las herramientas para construir edificios, pero ninguna para construir una columna vertebral lo suficientemente fuerte como para sostener a su propia madre frente a la crueldad de su esposa. Y luego está ella, Lorena Gutiérrez, mi nuera. Es una mujer de esas que parecen sacadas de una revista, siempre impecable, con el cabello perfectamente peinado y un perfume caro que se anuncia antes de que ella entre en una habitación. Tiene una sonrisa de porcelana, hermosa pero frágil, que nunca, jamás le llega a los ojos. Sus ojos son otra historia. Son dos pozos oscuros y calculadores, siempre midiendo, evaluando, tasando el valor de todo y de todos a su alrededor. Desde el primer día que Javier me la presentó, sentí un escalofrío. Vi el hambre en su mirada. Un hambre no de amor, sino de estatus, de posesiones, de todo aquello que mi humilde mundo no podía ofrecerle. Por amor a mi hijo, me tragué mis recelos y le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón, sin saber que ella solo estaba interesada en las llaves. La motivación de Lorena siempre ha sido cristalina, aunque yo me esforzara por no verla. Su mayor pavor es su propio pasado, uno que intuyo tan humilde como el mío, pero que ella se esfuerza en enterrar bajo capas de ropa de marca y amistades influyentes. Yo, con mis manos de trabajadora y mi acento de barrio, soy un espejo de lo que ella aborrece, un recordatorio viviente de que no siempre fue la señora de Ramírez. Memia Fork veía como un lastre, como la suegra incómoda que desentonaba en sus cenas con gente importante. Cada gesto mío, cada anécdota de la infancia de Javier que yo contaba con orgullo, para ella era una mancha en el expediente impecable que intentaba construir para sí misma. Su objetivo no era solo alejarme, era borrarme, eliminar la única prueba de que su marido venía de la misma tierra que ella tanto despreciaba. Recuerdo la primera vez que vino a mi casa a comer. Yo pasé 2 días cocinando su plato favorito, ese estofado que mi madre me enseñó a preparar. Me esmeré en poner la mesa bonita, con mi mejor mantel, ese de hilo bordado a mano. Durante toda la comida, ella apenas probó bocado y mantuvo una conversación forzada, llena de silencios incómodos. Javier, mi pobre Javier, intentaba mediar, nervioso,
elogiando mi sazón mientras ella sonreía con condescendencia. «Está rústico», dijo al final, y la palabra quedó flotando en el aire, cargada de veneno. «En los restaurantes a los que vamos, la presentación es todo». No fue una crítica, fue una sentencia. Ese día entendí que su paladar nunca se acostumbraría al sabor de la sencillez y que mi cocina, al igual que yo, nunca sería lo suficientemente buena para ella. A partir de ahí, su estrategia fue sutil, pero implacable, como la humedad que se filtra por una pared hasta pudrirla por dentro. Empezó a sembrar la duda en Javier. «¿No crees que tu madre depende demasiado de ti?», le oí decir una vez por teléfono, cuando creían que yo no escuchaba. «Necesita tener su propia vida. Nos asfixia un poco». Las visitas de los domingos se espaciaron. Primero fue un viaje de trabajo, luego una cena con amigos, hasta que se convirtieron en una llamada quincenal, corta y superficial. Me estaba aislando de mi propio hijo, cortando los hilos que nos unían uno por uno, con la precisión de una cirujana. Y Javier, por comodidad, por debilidad o por un amor ciego, la dejaba hacer. Permitía que su esposa demoliera el puente que yo había tardado toda una vida en construir. Un día, en una de sus escasas visitas, me atreví a preguntar por los nietos. Era mi mayor anhelo. La idea de tener pequeños corriendo por mi casa me daba fuerzas. La respuesta de Lorena fue inmediata y cortante, como el filo de un cuchillo. «Ay, Maribel, por favor, ¿en qué mundo vives? Traer un hijo al mundo es una responsabilidad enorme. No podemos permitirnos algo así hasta que no tengamos una posición sólida, una casa propia, un futuro asegurado». Lo dijo mirándome con lástima, como si mi anhelo fuera un capricho irresponsable de vieja. Ahora entiendo que la verdadera razón no era el dinero. Un nieto habría sido un lazo de sangre indestructible entre Javier y yo, un vínculo que ella no podría controlar ni romper. Y Lorena no deja cabos sueltos. La gota que colmó el vaso, justo antes del desastre de la casa, fue mi cumpleaños. Siempre lo celebrábamos juntos, con una tarta y una comida sencilla. Ese año me llamaron para decirme que tenían un compromiso ineludible. Más tarde, vi en una red social una foto que publicó una de sus amigas. Allí estaban ellos, sonrientes, en una fiesta lujosa en una terraza con vistas a toda la ciudad. Mi hijo, mi propio hijo, había mentido para no celebrar el día que yo le di la vida, porque prefería estar en un evento que le daba más prestigio. Esa noche lloré en silencio, no por el cumpleaños olvidado, sino por la constatación de que ya los había perdido. El amor que yo sentía por él se había convertido en un camino de una sola dirección. Así que la tensión que explotó en la puerta de esa casa no fue algo nuevo. Fue la culminación de años de desprecios sutiles, de humillaciones veladas y de un distanciamiento calculado. Nuestra relación era una farsa bien ensayada. Yo fingía que no me daba cuenta de su desdén para no perder a mi hijo, y ella fingía un respeto que no sentía para mantener el acceso a la única fuente de ayuda incondicional que tenían. La casa, en mi ingenua mente, iba a ser el gesto que derribaría todos los muros, el regalo que la haría quererme, o al menos respetarme. Qué equivocada estaba. Para Lorena la casa no fue un regalo de amor, fue la llave de la jaula que le permitía, por fin, deshacerse de la vieja pájara que tanto le molestaba. El sacrificio de una madre es un lenguaje silencioso. No se escribe en libros ni se canta en canciones. Se teje en las costuras de la ropa remendada, se disuelve en el agua con lejía y se esconde en las ojeras de las noches en vela. Durante 40 años hablé ese idioma con fluidez. Creía que era la forma más pura de amor, una entrega total que no necesitaba ser reconocida ni agradecida, porque el simple bienestar de mi hijo era recompensa suficiente. Hoy, con el sabor amargo de la traición en la boca, me pregunto si en mi devoción no hubo también una ceguera. Me pregunto si no debería existir un límite para el dar, un punto en el que una madre debe guardarse un trozo de vida para sí misma, antes de que se lo arrebaten todo y la dejen con las manos y el alma completamente vacías. Todo comenzó la noche en que mi Antonio se fue. Un infarto fulminante se lo llevó en menos de una hora, dejándome sola con un niño de 10 años y una montaña de deudas.
El mundo se me vino encima. Recuerdo estar sentada en la cocina, con la cabeza entre las manos, pensando que no podría seguir. Pero entonces miré a Javier, que dormía en su cama ajeno a la tragedia, y le hice a mi esposo una promesa silenciosa. Le juré que nuestro hijo no sería un obrero como él, que no se dejaría la vida en un andamio. Le juré que tendría un título, un futuro, una oportunidad. Esa promesa se convirtió en mi norte, en mi motor, en la única razón por la que me levantaba cada mañana. Por cumplirla, estuve dispuesta a pagar cualquier precio, sin saber que el precio final sería mi propia dignidad. Mi vieja máquina de coser se convirtió en mi compañera de batallas. Noche tras noche, su zumbido era la única música en mi casa. Mientras el barrio dormía, yo cosía para otros, vestidos de fiesta para mujeres que iban a bailes que yo solo podía imaginar, uniformes escolares para niños que tenían un futuro brillante por delante. Mis dedos, siempre pinchados y doloridos, creaban belleza para un mundo que me era ajeno. A veces, la tela de un vestido de seda era tan suave que me daba pena entregarla. Era la ironía de mi vida. Pasaba mis días envuelta en lujo, cortando patrones de alta costura, para luego volver a mi realidad de ropa, remendada y facturas impagadas. Cada puntada era un paso más hacia el sueño de Javier y un paso más lejos de cualquier sueño propio. Pero con la costura no era suficiente. Las matrículas de la universidad, los libros, el material de arquitectura, todo era carísimo. Así que, antes de que saliera el sol, me ponía otro uniforme, el de limpiadora. Fregué los suelos de oficinas vacías, pulí los cristales de despachos de abogados y limpié las cocinas de casas más grandes que la mía. Recuerdo el olor penetrante del amoníaco, el dolor sordo en mi espalda al final de la jornada, la sensación de ser invisible. Era un fantasma que llegaba de madrugada y dejaba todo reluciente para que los dueños de esas vidas perfectas pudieran disfrutar de su día. Nadie me veía, nadie me daba las gracias, pero a mí no me importaba. Cada baldosa brillante, cada mota de polvo que desaparecía, era un ladrillo más en el edificio del futuro de mi hijo. Yo misma trazaba la conexión entre mi esfuerzo y su éxito. Cada suelo que fregaba era una página de un libro de cálculo de estructuras. Cada dobladillo que cosía era un lápiz de dibujo técnico. Cuando Javier me enseñaba sus planos, con esas líneas perfectas y esos diseños ambiciosos, yo no veía solo un edificio. Veía mis madrugadas, mis manos agrietadas, mi espalda dolorida. Sentía un orgullo tan inmenso que borraba todo el cansancio. Él estaba construyendo un mundo nuevo, un mundo al que yo nunca pertenecería, pero que era posible gracias a las ruinas de mi propio cuerpo. Le di alas para que volara muy alto, tan alto que al final ya no pudo o no quiso ver a la pequeña hormiga que trabajaba sin descanso en la tierra, muy por debajo de él. Mis renuncias personales eran un rosario interminable de «no puedo» y «será para la próxima». ¿Un vestido nuevo para la boda de una prima? No. Mejor ese dinero para la nueva calculadora gráfica de Javier. ¿Unas vacaciones en la playa? Aunque solo fuera un fin de semana. Imposible. Con eso pagaba sus billetes de 1.900 autobús para todo el mes. Mi armario estaba lleno de ropa que yo misma remendaba una y otra vez. Mis zapatos tenían las suelas gastadas de tanto caminar para ahorrar en transporte. Mis lujos eran pequeños y siempre relacionados con él. Comprarle su postre favorito, asegurarme de que tuviera la mejor fruta, que su ropa estuviera siempre limpia y planchada. Mi vida se convirtió en una constante resta para que la suya siempre pudiera sumar. El sacrificio más doloroso fue cuando tuve que vender la única joya de valor que tenía. Una pequeña medalla de oro que Antonio me regaló en nuestro primer aniversario. Javier necesitaba pagar un curso de especialización que era fundamental para su carrera, y el dinero no alcanzaba. Recuerdo el frío que sentí en el pecho cuando el joyero, un hombre gordo y de manos sudorosas, pesó la medalla en su balanza. Era como si estuviera pesando mis recuerdos. Salí de la tienda con el dinero en un sobre y un vacío en el cuello que nunca nada pudo volver a llenar. Esa noche, cuando le di el dinero a Javier y vi la ilusión en sus ojos, me convencí de que había valido la pena. Le estaba dando su futuro. ¿Qué importaba un trozo de mi pasado?
Yo también tenía sueños. Claro que los tenía. Soñaba con tener mi propia tiendita de arreglos de costura, un pequeño local con un escaparate bonito donde poner mi nombre en la puerta. Soñaba con viajar, con conocer el mar, que solo había visto en fotografías. Pero todos esos sueños los fui guardando en una caja, bajo la etiqueta de algún día. Algún día cuando Javier termine la carrera. Algún día cuando encuentre un buen trabajo. Algún día cuando se case y esté estable. El algún día se convirtió en mi horizonte. Una línea lejana que siempre se alejaba a medida que yo avanzaba. Ahora sé que esa caja nunca se abrirá. Que ese algún día nunca fue una promesa, sino una mentira que me conté a mí misma para hacer el presente más soportable. Y lo más irónico es que yo nunca les pedí nada a cambio. No quería su dinero. No quería lujos ni regalos caros. ¿Qué esperaba yo de vuelta por una vida de sacrificio? Esperaba una llamada para saber cómo estaba. Esperaba una invitación a comer un domingo. Esperaba un «Gracias, mamá. Sé que todo te lo debo a ti». Esperaba sentir que, a pesar de la distancia social que ahora nos separaba, yo seguía siendo su familia, su refugio, su hogar. Pero recibí silencio, excusas y, finalmente, una puerta cerrada en la cara. El contraste entre lo que di y lo que recibí es un abismo tan profundo que marea. Les di un océano de amor, y ellos ni siquiera me ofrecieron un vaso de agua. Así que esa casa no era solo un montón de ladrillos y cemento. Era la materialización de 40 años de mi vida. En sus cimientos estaba el sudor de mi frente. En sus paredes las noches que no dormí. En su techo las oraciones que recé por el futuro de mi hijo. Cada céntimo de su precio estaba manchado con mi sangre, mis lágrimas y mi esfuerzo. Cuando Lorena me cerró la puerta, no solo me estaba negando la entrada a una propiedad, me estaba diciendo, con la más brutal de las honestidades, que mi sacrificio no valía nada, que mi vida entera, dedicada a ellos, había sido un error de cálculo. Y ese es un insulto que no pienso perdonar. Esa es una deuda que, por primera vez en mi vida, he decidido que me van a pagar. Mi Antonio era un hombre de manos callosas y pocas palabras, pero de una sabiduría inmensa. Él no confiaba en los bancos, ni en las promesas de los políticos, ni en la suerte. Su fe estaba en el trabajo duro y en la prudencia. «Maribel», me decía a menudo mientras contaba las pocas monedas que ganábamos, «en esta vida hay que confiar en la gente, pero siempre hay que guardar una carta en la manga. No por maldad, sino por si el viento cambia de dirección». Yo, en mi idealismo, a veces le reñía por ser tan desconfiado, pero él solo sonreía y me acariciaba la mejilla. «Ya verás, mujer, que más vale un papel guardado que 100 palabras bonitas». Cuánta razón tenía. Sus palabras, que entonces me parecían pesimistas, hoy son el único faro que me alumbra en esta terrible oscuridad. Recuerdo una tarde, sentados en la cocina, mientras yo remendaba unos pantalones de Javier. Hablábamos de nuestros sueños, de comprar una casita algún día. «Si alguna vez juntamos lo suficiente para algo, Maribel», me dijo con mucha seriedad, «lo que se compre con el sudor de tu frente debe llevar tu nombre. No es por desconfiar de nadie, ni siquiera de nuestro hijo. Es una ley de vida. El que paga, manda. El que se sacrifica, asegura. No dejes que nadie te quite el poder sobre lo que es tuyo». Esa conversación se me quedó grabada, como si mi esposo, presintiendo que se iría pronto, me estuviera dejando su testamento en forma de consejos. Fue una lección de amor y de protección que en su momento no comprendí del todo, pero que ahora se ha convertido en mi salvavidas. El día que fui a la notaría a firmar la compra de la casa, estaba sola. Javier y Lorena me habían dicho que tenían una reunión de trabajo muy importante, que no podían faltar. «Firma tú por nosotros, mamá. Confiamos en ti», me dijo mi hijo por teléfono. Y yo, orgullosa de esa confianza, fui. Recuerdo el olor a papel viejo y a cera de la notaría, el peso de la pluma en mi mano. Cuando el notario leyó el documento en voz alta, mi nombre completo, Maribel Ramírez, viuda de Ramírez, resonó en la sala solemne. Propietaria única. En ese instante, sentí un escalofrío. Una parte de
Mi quería llamar a Javier y decirle que pusiera su nombre también, pero la voz de Antonio resonó en mi memoria. Firmé. Guardé mi copia de la escritura, pensando que era un simple trámite, un detalle sin importancia. Nunca les dije nada. ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Cómo decirle a tu único hijo, al que le estás regalando el mayor tesoro de tu vida? Por cierto, la casa está a mi nombre, por si acaso. Habría sonado a desconfianza, a un insulto a su integridad. Yo no estaba planeando una estrategia. No estaba sembrando una trampa. Simplemente estaba siguiendo el último consejo del hombre que amé, por un instinto de prudencia que ni yo misma entendía. En mi ingenuidad, creía que los lazos de sangre y el amor eran más fuertes que cualquier documento legal. Asumí que éramos una familia, y en una familia esas cosas no importan. No se me ocurrió pensar que ellos no me veían de la misma forma, que para ellos la familia era una sociedad de intereses en la que yo ya no era una socia, sino un activo del que disponer. Todos esos documentos, la escritura de propiedad, los recibos del pago, el registro, están a buen recaudo. Los guardo en una pequeña caja de metal que heredé de mi madre, junto a mi certificado de matrimonio, el de defunción de Antonio, y las primeras fotos de Javier. La caja descansa en el fondo de mi armario, debajo de una pila de mantas viejas que huelen a naftalina. Es mi cofre de los tesoros, el archivo de mi vida. Para Lorena y Javier, soy solo una vieja sin nada, una mujer anclada en el pasado. No tienen ni la más remota idea de que en esa caja oxidada, entre recuerdos que para ellos no tienen ningún valor, se encuentra la llave de su presente y el cerrojo de su futuro. El poder no siempre hace ruido. A veces duerme silenciosamente en el fondo de un armario. Y así, sin yo saberlo, la prudencia de mi esposo se convirtió en mi arma secreta. Fue una semilla que él plantó en mi conciencia hace muchos años. Una semilla de cautela que quedó enterrada bajo capas de amor incondicional y confianza ciega. Yo la había olvidado por completo. Pero la bofetada de desprecio que recibí en esa puerta, la crueldad de sus palabras, la humillación de ser desterrada, han sido la lluvia helada que ha regado esa semilla dormida. Y ahora, en el silencio de mi soledad, siento cómo empieza a germinar. No es un deseo de venganza lo que crece en mí. No, es algo más poderoso. Es la certeza tranquila y firme de que voy a recuperar lo que es mío. No solo la casa. Voy a recuperar mi vida. Tras el portazo, los primeros días fueron un infierno de silencio. Un silencio denso y pegajoso que se adhería a las paredes de mi apartamento y magnificaba el tic-tac del reloj, contando cada segundo de mi abandono. Llamé a Javier 1, 5, 20 veces. Al principio el teléfono sonaba hasta que una voz impersonal me informaba de que mi llamada no podía ser atendida. Después, empezó a saltar directamente al buzón de voz. Le dejé mensajes, al principio angustiados, luego suplicantes. «Hijo, por favor, llámame. Necesito entender». Pero la única respuesta fue ese silencio atronador, una pared invisible mucho más cruel que la puerta de madera maciza que me habían cerrado en la cara. Cada llamada sin respuesta era una confirmación, una palada de tierra más sobre la tumba de la relación que yo creía tener con mi hijo. Desesperada por una explicación, por verle la cara, cometí el error de ir a buscarlo a su trabajo. Su estudio de arquitectura es un lugar moderno, de esos con mucho cristal y acero, un espacio frío y minimalista donde yo, con mi vestido de flores y mi bolso gastado, desentonaba como una amapola en un campo de hielo. Me senté en una silla incómoda en la recepción, sintiendo las miradas curiosas de los empleados jóvenes y elegantes. Cuando Javier salió de una reunión y me vio, su rostro se transformó. No vi sorpresa ni alegría, sino una mueca de pánico y fastidio. Se acercó a mí a toda prisa, me tomó del brazo con una fuerza innecesaria y me arrinconó en un pasillo, lejos de la vista de sus colegas, como si mi presencia fuera una mancha en su reputación. «Mamá, ¿qué haces aquí? No puedes aparecer así», me susurró, con la voz tensa y sin mirarme a los ojos. Intenté explicarle mi angustia, mi necesidad de hablar con él, pero mis palabras chocaban contra su muro de evasivas. Repetía como un loro las frases que, sin duda,
Lorena le había grabado a fuego en el cerebro. Necesitamos nuestro espacio. Es por nuestro bien. Tienes que entenderlo. No había un ápice de convicción en su voz, solo el cansancio de un hombre que ha renunciado a luchar. Antes de prácticamente empujarme hacia el ascensor, metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo de billetes. «Toma, cómprate algo bonito», me dijo. Fue la humillación definitiva. Intentaba pagarme por mi silencio, reducir 40 años de amor y sacrificio a un puñado de dinero sucio. Unos días después, el destino quiso que me cruzara con Lorena en el mercado del barrio. Iba con 2 de sus amigas, todas vestidas con ropa de deporte carísima, riendo a carcajadas. Al verme, su risa se congeló por un instante. Pude ver la duda en sus ojos, el cálculo rápido de si era mejor ignorarme o enfrentarse a la situación. Optó por lo segundo. Con una maestría teatral digna de una actriz, se acercó con una sonrisa falsa y me saludó con 2 besos al aire, sin que sus mejillas rozaran la mía. «Hola, qué casualidad», dijo con tono alegre. Y luego, dirigiéndose a sus amigas, añadió: «Os presento a la madre de Javier». Ni siquiera usó mi nombre. Me presentó como un apéndice, un satélite que giraba en la órbita de su marido, despojándome de mi propia identidad. La actuación continuó. Mientras sus amigas me miraban de arriba abajo con una curiosidad condescendiente, Lorena comenzó a hablar en voz alta sobre la casa. «Estamos agotados con la decoración, pero está quedando espectacular», decía, mirándome de reojo para asegurarse de que no perdía detalle. «El próximo sábado hacemos la fiesta de inauguración. Va a venir gente muy importante. Tenemos que causar buena impresión». Cada palabra era un dardo envenenado, una forma de restregarme por la cara el nuevo mundo al que ellos pertenecían y del que yo estaba explícitamente vetada. No me preguntó cómo estaba, ni si necesitaba algo. Tras su monólogo de grandezas, dio por zanjada la conversación con un «Bueno, nos vamos, que tenemos clase de pilates», y se alejó, dejándome sola junto a un puesto de tomates, sintiéndome tan pequeña y magullada como la fruta pocha que tiran al final del día. La manipulación, sin embargo, alcanzó un nuevo nivel de crueldad una semana después. Recibí la llamada de un hombre que se presentó como un agente inmobiliario. Con una voz empalagosa, me informó de que mi hijo Javier le había encargado que me buscara un nuevo apartamento, algo más pequeño, más manejable para una persona de su edad, explicó. Y añadió el detalle que me heló la sangre. «Estamos buscando. En la zona norte es mucho más tranquila». La zona norte estaba a 1 hora en autobús de su casa. No solo me habían echado de sus vidas, ahora estaban intentando desterrarme físicamente, moverme como un mueble viejo a un trastero lejano, para que no les estorbara. La premeditación de su plan era tan fría y calculada que me dejó sin aliento. Esta vez no hubo silencio. Marqué el número de Javier con los dedos temblorosos de rabia. Cuando contestó, le exigí una explicación. Balbuceó, negó, dijo que era un malentendido, hasta que oí la voz de Lorena de fondo, y de repente, ella tomó el teléfono. «Maribel, escúchame, lo hacemos por tu bien», dijo con un tono falsamente dulce que me revolvió el estómago. «Ya no estás para subir y bajar escaleras, y ese barrio tuyo es cada vez más peligroso. Queremos que estés segura y cómoda. Estamos cuidando de ti». Usar mi edad y mi bienestar como excusa para su egoísmo fue la cumbre de su hipocresía. Me estaba tratando como a una niña, como a una anciana, senil incapaz de tomar sus propias decisiones, mientras planeaba mi exilio con una sonrisa en la boca. En mi casa guardaba 2 tesoros, una vieja mecedora de mi madre y un escritorio de roble que había sido de mi padre. Siempre le había prometido a Javier que serían para él cuando tuviera su propio hogar. Con el corazón encogido, pero queriendo mantener ese último puente, lo llamé para preguntarle cuándo podía pasar a recogerlos. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Ay, mamá», dijo al fin, «es que ya hemos comprado todos los muebles». Lorena quería un estilo muy específico, ya sabes, todo muy moderno, minimalista. El golpe fue sordo y profundo. No eran solo muebles, eran las raíces de nuestra familia. La madera que había visto crecer a mi hijo, la historia que yo quería que continuara.
y ellos la estaban rechazando por un catálogo de decoración. Mi voz era apenas un susurro cuando pregunté: ¿y qué hago con ellos, hijo? Esperaba que me dijera que los guardaría, que les buscaría un rincón. Pero su respuesta, sin duda dictada por la experta en estilo que tenía al lado, fue la estocada final. Pues no sé, mamá. ¿Por qué no los donas a la caridad? Seguro que alguna familia sin recursos los aprovecha. Me quedé muda. Estaba catalogando la herencia de sus abuelos, la historia de su propia sangre, como trastos viejos aptos solo para los pobres. En una sola frase, me insultó a mí, a mis padres y a nuestra vida entera. La ligereza con la que sugirió deshacerse de nuestro pasado me demostró que para ellos, cualquier cosa que no brillara con la pátina de la novedad y el dinero era simplemente basura. La noticia de la fiesta de inauguración me llegó a través de mi vecina Clara, que lo había oído en la panadería. Sería un gran evento, con catering y más de 50 invitados. Cada detalle que Clara me contaba con indignación era una nueva punzada en mi corazón. Imaginaba la casa, mi casa, llena de extraños riendo y bebiendo champán. Imaginaba a mi hijo haciendo de anfitrión, sonriendo y presentando a Lorena como la artífice de todo aquello. Y yo, la mujer que había hecho posible esa fiesta, estaría a kilómetros de allí, sola en mi pequeño apartamento, excluida deliberadamente de uno de los momentos más importantes de la vida de mi hijo. La soledad de esa noche por venir ya se me antojaba la más amarga de todas las que había vivido hasta entonces. Toda esa angustia comenzó a pasarme factura. El cuerpo humano tiene una capacidad limitada para absorber el dolor del alma. Empecé a dormir mal, despertándome de madrugada con el corazón acelerado por pesadillas en las que me veía llamando a puertas que nunca se abrían. La tensión arterial se me disparó y el médico me advirtió seriamente que debía evitar el estrés y las emociones fuertes. Me recetó unas pastillas para la ansiedad. Salí de la consulta con una risa amarga. ¿Evitar el estrés? Era como pedirle a alguien que se está ahogando que, por favor, evite el agua. Mi propio cuerpo se estaba convirtiendo en un campo de batalla, debilitado por la guerra de desgaste emocional que mi hijo y mi nuera estaban librando contra mí. Aún así, en un último acto de desesperación y de amor irracional, decidí intentarlo una vez más. Hice acopio de mis últimas fuerzas y horneé el bizcocho de limón que era el favorito de Javier cuando era niño. El aroma que inundó mi cocina me transportó a tiempos más felices, a cumpleaños y meriendas compartidas. Con el bizcocho aún tibio, en una bandeja, fui hasta su casa. No pensaba llamar al timbre ni montar una escena. Mi plan, si es que se le podía llamar así, era simplemente esperar en la acera de enfrente, con la esperanza de que él llegara, me viera y el recuerdo de ese sabor le ablandara el corazón. Era el gesto patético de una madre que se negaba a aceptar que su hijo ya no era el niño al que acunaba. Y entonces llegó. Su coche de lujo dobló la esquina y se detuvo frente al portón. Me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través del parabrisas, y lo que vi en su rostro no fue ni amor, ni compasión, ni siquiera lástima. Vi pánico. Pánico puro y absoluto a que Lorena estuviera mirando por la ventana. Salió del coche a toda prisa y cruzó la calle, casi corriendo. «Mamá, por el amor de Dios, vete de aquí. No puedes hacer esto», me dijo con la voz entrecortada por la ansiedad. No miró el bizcocho. No miró mis ojos llenos de lágrimas. Solo miraba por encima de mi hombro, hacia la casa, como si el verdadero peligro estuviera allí dentro. Su miedo a su esposa era infinitamente más grande que cualquier sentimiento que pudiera albergar por mí. «Nos complicas la vida, mamá». Esas fueron sus últimas palabras, y resonaron en mi cabeza con la fuerza de una explosión, demoliendo los últimos vestigios de mi esperanza. Yo, su madre, la mujer que le había dado la vida, era una complicación. Mi amor era un problema. Mi presencia era un estorbo. En ese preciso instante, algo se rompió dentro de mí. La tristeza se evaporó y dio paso a un frío glacial. Asentí lentamente sin decir una palabra. Me di la vuelta con el bizcocho todavía en mis manos y empecé a caminar. No miré atrás. Sabía que él se había quedado allí, aliviado de que la complicación se estuviera marchando.
Ese día dejé de ser una madre suplicante, y en el camino de vuelta a casa, mientras el bizcocho se enfriaba, empecé a trazar un plan. El camino de vuelta a casa fue largo y extrañamente sereno. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado en su origen, reemplazadas por una frialdad que se extendía desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. El bizcocho de limón, que antes me había parecido un símbolo de amor, ahora pesaba en mis manos como una lápida. En mi mente, las palabras de Javier, «Nos complicas la vida», se repetían en un bucle infinito, pero ya no me herían. Cada repetición era como el golpe de un martillo sobre un yunque, forjando mi dolor en algo duro, afilado e irrompible. Por primera vez, vi a mi hijo no como el niño que crié, sino como el hombre en que se había convertido, un extraño cobarde, un peón en el tablero de ajedrez de su esposa. Y en esa claridad brutal encontré una extraña paz. El duelo por el hijo que creí tener había terminado. Al entrar en mi apartamento, el silencio que antes me oprimía ahora me pareció un aliado. Era un espacio de calma donde podía pensar, lejos del ruido de sus mentiras y desprecios. Fui directa al pequeño espejo del recibidor y me miré fijamente a los ojos. Busqué a la mujer rota y suplicante que había sido hasta hace una hora, pero no la encontré. En su lugar había una mirada que no reconocía, una mirada gélida, determinada, con el brillo del acero. Era la mirada de la Maribel que sobrevivió a la viudez, la que luchó contra la pobreza, la que nunca se rindió. Había estado dormida durante años, anestesiada por un amor maternal que se había vuelto tóxico. Pero el último insulto de mi hijo había sido el despertador más ruidoso y efectivo. Mi primer acto, como esta nueva mujer, fue caminar hacia la cocina. Abrí el cubo de la basura, levanté el bizcocho de limón, esa última y patética ofrenda de mi amor no correspondido, y lo dejé caer dentro. El sonido sordo que hizo al chocar contra el fondo fue el punto final de un capítulo de mi vida. Con ese gesto, no solo estaba tirando un pastel, estaba desechando la idea de que mi afecto podía ser mendigado. Estaba renunciando a mi rol de víctima. Se acabó el intentar endulzar a quienes solo saben amargar. Se acabó el ofrecer mi corazón en bandeja para que lo pisotearan. A partir de ese momento, ya no habría más bizcochos, ni llamadas suplicantes, ni esperas inútiles. Solo habría consecuencias. El menú había cambiado. Ahora se serviría un plato de justicia. Y se come frío. La pena por haber perdido a mi hijo no desapareció. Sería una mentira decirlo. Pero se transformó. Dejó de ser una niebla que me cegaba y se solidificó en un propósito claro y tangible. Mi objetivo ya no era recuperar su cariño, porque finalmente había comprendido que no se puede recuperar algo que nunca existió de verdad, al menos no en la forma incondicional que yo imaginaba. Mi nuevo objetivo era mucho más simple y, a la vez, más profundo. Recuperar mi dignidad. No se trataba de venganza. No quería verlos sufrir por el placer de hacerlo. Se trataba de reequilibrar la balanza, de demostrarles y de demostrarme a mí misma que el valor de una persona no reside en el dinero que tiene o en la casa que habita, sino en el respeto que se ha ganado. Y a mí me habían faltado al respeto por última vez. Con una calma que me sorprendió a mí misma, me dirigí a mi dormitorio, arrastré una silla, me subí y alcancé la vieja caja de metal del estante superior del armario. El polvo cubría la tapa. La abrí. Mis manos no temblaban mientras buscaba entre los papeles amarillentos. Aparté mi certificado de matrimonio, las fotos de Javier de bebé, y saqué la carpeta de plástico que contenía los documentos de la casa. No necesité leerlos. Solo abrí la primera página de la escritura, la que había firmado en la notaría, y contemplé mi nombre, Maribel Ramírez, impreso en una tipografía clara y oficial. Era la prueba, la verdad irrefutable. La voz de mi Antonio me susurró al oído. El que se sacrifica, asegura. Y yo me había sacrificado más que nadie. Era el momento de asegurar lo que era mío. En ese instante, sentado en el suelo de mi habitación con los papeles en mi regazo, el plan comenzó a tomar forma en mi mente. No sería un plan impulsivo, nacido de la rabia del momento. Sería un plan metódico, paciente, como uno de los patrones de costura que tanto había estudiado en mi vida.
Cada paso debía ser cortado con precisión, cada movimiento calculado. No iba a enfrentarme a ellos con gritos ni reproches, porque ese era su terreno, el del escándalo y el drama. Iba a enfrentarme a ellos en un terreno que no esperaban, el de la ley y el orden. Utilizaría las mismas reglas del sistema que ellos tanto admiraban para demostrarles que la justicia, aunque a veces es lenta y silenciosa como el crecer de un árbol, tiene raíces muy profundas e imposibles de ignorar. Sabía que no podía hacerlo sola. Mi conocimiento de las leyes era nulo, y mi espíritu, aunque decidido, necesitaba una guía. Y entonces, como una bombilla que se enciende en una habitación oscura, pensé en Clara, mi vecina del tercero, la jubilada de los juzgados, la mujer de mente afilada y lengua mordaz que siempre había desconfiado de Lorena. Ella conocía los pasillos de los tribunales, entendía el lenguaje de los abogados, y lo más importante, era la única persona en el mundo en la que podía confiar ciegamente. Mi primer paso estratégico sería ese: tocar a su puerta, no como la vecina que pide una taza de azúcar, sino como la mujer que pide un consejo de guerra. Necesitaba un general para mi ejército de una sola mujer. Guardé los documentos de nuevo en su caja. La devolví a su escondite y me preparé una tila. Mientras el agua caliente liberaba el aroma de la manzanilla, sentí una calma profunda, una certeza que no había experimentado en meses. La angustia había sido reemplazada por la estrategia. La víctima se había retirado del escenario, y en su lugar había una demandante preparando su caso. Ya no era una madre esperando una migaja de atención, era una propietaria a punto de reclamar su inmueble. El punto de ruptura no había sido un grito, sino un susurro en mi propia alma, que me decía que el tiempo de llorar se había acabado. Ahora era el tiempo de actuar. Con la carpeta de documentos bajo el brazo, llamé a la puerta de Clara. Su apartamento es el opuesto al mío. Mientras el mío es un santuario de recuerdos y sentimientos, el suyo es una biblioteca, un archivo. Las paredes están cubiertas de estanterías repletas de libros de derecho y archivadores etiquetados con una pulcritud casi militar. Me hizo pasar y me sirvió un café cargado, sin azúcar. Me senté en su sofá de cuero y por primera vez conté la historia completa, desde la promesa que le hice a mi difunto esposo hasta el bizcocho de limón arrojado a la basura. Hablé con una voz firme, sin una sola lágrima. Clara me escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, no me ofreció un pañuelo, sino un puño cerrado que golpeó suavemente la mesa. «Hijos de mala madre», sentenció. Y esa rabia compartida fue más reconfortante que cualquier abrazo. Le entregué la carpeta. Se puso sus gafas de leer, de esas que cuelgan del cuello con un cordón, y examinó la escritura con la minuciosidad de un forense. Pasó las páginas lentamente, leyendo cada cláusula. El silencio se prolongó durante varios minutos, y yo contuve la respiración. Finalmente levantó la vista, se quitó las gafas y me miró con una sonrisa que nunca le había visto. Una sonrisa de depredador. «Maribel, esto no es un documento», dijo, golpeando el papel con el dedo. «Esto es una escalera real. Tienes la partida ganada. Solo hay que saber jugar las cartas». Escucharla, a ella, una mujer que había pasado su vida entre legajos y sentencias, confirmar la solidez de mi posición. Fue como si me inyectaran acero líquido en las venas. La duda se disipó por completo. La confianza de Clara se convirtió en la mía. No perdió ni un segundo. «No vas a ir a uno de esos abogados caros que anuncian en la televisión», declaró, levantándose y yendo hacia su agenda de teléfonos, una reliquia de papel que manejaba con la destreza de un experto. «Conozco al chico perfecto. Se llama Mateo Vega, joven, con más idealismo que dinero, y le encanta enfrentarse a los Goliaths de este mundo. Su abuelo era amigo mío». Sin más, marcó el número, y con una autoridad que no admitía réplica, le resumió mi caso en menos de 2 minutos. «Es un asunto de justicia, Mateo. De la de verdad. Te envío a mi amiga mañana a las 10. Colgó el teléfono y me guiñó un ojo. «Mañana empiezas a recuperar tu vida». Salí de su casa sintiendo que ya no era una mujer sola, sino que tenía un ejército a mi espalda. El despacho de Mateo era pequeño y desordenado,
pero lleno de una energía vibrante. Y él era tal como Clara lo había descrito, joven, con la corbata ligeramente torcida, pero con una mirada intensa y empática que inspiraba confianza. Le conté mi historia de nuevo, esta vez con más detalles, con las emociones a flor de piel. Él no me interrumpió ni una sola vez, solo asentía, y veía cómo su mandíbula se tensaba a medida que yo avanzaba en mi relato. Cuando terminé, se reclinó en su silla y soltó un largo suspiro. «Maribel, esto es de una crueldad que clama al cielo», dijo con una indignación genuina. «Su caso no solo es sólido como una roca, es una obligación moral defenderlo. Y que conste que lo haré sin cobrarle un céntimo. Hay deudas que no se pagan con dinero». Lloré por primera vez en días, pero eran lágrimas de gratitud. Mi primera victoria, la primera mini revelación de mi poder, fue un sobre de papel grueso. Mateo redactó lo que llamó un burofax, una comunicación certificada con valor legal. Iba dirigido a don Javier Ramírez y doña Lorena Gutiérrez. El texto era breve, frío e implacable. Les notificaba formalmente que yo, Maribel Ramírez, como única y legítima propietaria del inmueble, les concedía un plazo improrrogable de 30 días para desalojar la vivienda, advirtiéndoles de que, en caso contrario, se iniciarían acciones legales de desahucio inmediato. Leer esas palabras, ver sus nombres impresos bajo el peso de la ley, me provocó un escalofrío de poder. Ya no era su madre pidiendo limosna, era una propietaria ejecutando sus derechos. El plan había dejado de ser una idea en mi cabeza para convertirse en un documento oficial, sellado y en camino a su destino. Sostener la copia de ese burofax en mis manos cambió algo fundamental dentro de mí. Durante meses, me había sentido como una hoja llevada por el viento de sus caprichos. Cada una de mis acciones era una reacción a sus desprecios, a sus humillaciones. Pero ahora, por primera vez, yo era la que iniciaba la acción. Yo era la que marcaba los tiempos. El poder había cambiado de manos. Ya no era la víctima indefensa esperando su próximo golpe, sino la demandante que había puesto en marcha la maquinaria de la justicia. Esa sensación fue embriagadora. Enderecé la espalda. Caminé con más firmeza. El miedo y la tristeza no habían desaparecido del todo, pero ahora estaban en el asiento trasero, al volante de mi vida. Por fin, volvía a estar yo. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si sentiste que recuperabas el control de tu vida. La respuesta no se hizo esperar. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Javier. Su voz no era la del hombre tranquilo y evasivo de siempre. Era un torbellino de pánico, incredulidad y rabia. «Mamá, ¿se puede saber qué es esta broma de mal gusto? Nos ha llegado una carta de un abogado. ¿Pero tú te has vuelto loca? ¿O qué te pasa?» Su desconcierto era tan palpable, tan delicioso, que tuve que sentarme. Por primera vez en años, él me llamaba a mí, alterado, necesitando respuestas. Él era el que no entendía nada, el que se sentía atacado. El sonido de su pánico era la música más dulce que había escuchado en mucho tiempo. La prueba irrefutable de que mi primer movimiento en el tablero había sido un jaque directo a su rey. Siguiendo las instrucciones precisas de Mateo, respiré hondo y respondí con la mayor calma que pude reunir. Mi voz sonó serena, casi indiferente. «No es ninguna broma, Javier. Es un asunto legal muy serio». Él empezó a gritar, a decir que era su casa, que yo no podía hacer eso. Le dejé desahogarse y, cuando hizo una pausa para tomar aire, pronuncié la frase que habíamos ensayado. «No tengo nada más que hablar contigo sobre este tema. Si tienes alguna duda, dirígete a mi abogado. Su nombre y su número de teléfono están en el documento que has recibido». Y antes de que pudiera responder, colgué. Cortarle la llamada a mi propio hijo fue uno de los actos más difíciles y a la vez más liberadores de mi vida. Había establecido un límite. Había roto el patrón de sumisión para siempre. Casi podía ver la escena. Me imaginaba a Javier, con el teléfono en la mano, pálido y sin saber qué hacer, y a Lorena, arrebatándole el burofax, leyendo el contenido con los ojos desorbitados por la furia. Ella, que se creía la reina de un castillo que había conquistado sin librar batalla, descubriendo de repente que los cimientos eran de arena
y que la verdadera dueña estaba a punto de provocar un terremoto. La casa de sus sueños, el escenario de su vida perfecta, se habría convertido en ese instante en una prisión de lujo, un lugar del que podían ser expulsados en cualquier momento. La paz que habían construido sobre mi humillación acababa de saltar por los aires, y yo era la única responsable. La sensación de justicia era casi abrumadora. La confirmación de su pánico llegó 2 días después, en la forma más hipócrita posible. Un enorme ramo de lirios, mis flores favoritas, fue entregado en mi puerta. La tarjeta, escrita con una caligrafía elegante que sin duda era de Lorena, era una obra maestra de la falsedad. «Suegra querida», comenzaba, «estoy segura de que todo esto es un terrible malentendido. Nos hemos debido expresar mal. Te queremos mucho y nos duele esta situación. ¿Por qué no vienes a cenar este viernes y lo hablamos todo como la familia que somos?» La metamorfosis de arpía a santa era tan descarada que me eché a reír. El miedo es, sin duda, el mejor profesor de buenos modales. Tomé el ramo de flores, tan caro y tan vacío de sentimiento, y lo tiré al mismo contenedor donde aún debían yacer los restos de mi bizcocho de limón. Estas pequeñas victorias eran el combustible que mi alma necesitaba. No eran la guerra, pero eran batallas ganadas que me demostraban que mi estrategia era la correcta. El pánico en la voz de Javier, la falsa amabilidad en la nota de Lorena, todo me indicaba que había golpeado donde más les dolía, en su seguridad, en su arrogancia. Se habían creído intocables y ahora se daban cuenta de que la viejecita a la que habían despreciado tenía en su poder el interruptor que podía apagar todas las luces de su fiesta. La cuenta atrás para esa fiesta de inauguración, que ahora pendía de un hilo, había comenzado. Y yo, por primera vez, esperaba ese día no con angustia, sino con la serena expectación de quien sabe que va a presenciar el acto final de una obra de teatro, donde la justicia, por fin, tendrá el papel protagonista. Llegó el día de la fiesta, la noche de la gran inauguración. No me vestí de luto ni de rencor. Busqué en mi armario mi mejor vestido, uno de color azul marino que me había hecho yo misma hacía años, de corte sencillo pero elegante. Me peiné con esmero y me puse los pequeños pendientes de perlas que me regaló Antonio. Me miré al espejo y vi a una mujer serena, con la dignidad intacta. Mi corazón no latía con furia, sino con un pulso firme y constante. No iba a una batalla, iba a cerrar un negocio, a ejecutar una cláusula del contrato no escrito de la vida que ellos habían violado. A la hora acordada, me reuní en la esquina con Mateo, un oficial de justicia de rostro severo, y 2 agentes de policía que le acompañaban como escolta. El acto final estaba a punto de comenzar. Cuando nos acercamos a la calle, el espectáculo era justo como lo había imaginado Lorena. Coches de lujo aparcados a ambos lados, una iluminación cálida que se derramaba por los grandes ventanales y el sonido de una música suave, mezclado con un murmullo de risas y conversaciones animadas. Por un instante fugaz, sentí una punzada de lo que podría haber sido. Yo llegando con un regalo, siendo recibida con abrazo, presentando con orgullo a mis amigas la casa de mi hijo. Pero ese dolor fue como una nube pasajera. Lo aparté con un soplo de determinación. Yo no era una invitada a esa fiesta. Yo era la dueña del local que venía a anunciar el fin del contrato de arrendamiento. No había lugar para la nostalgia, solo para la justicia. El oficial de justicia, un hombre corpulento y de pocas palabras, fue quien tocó el timbre. La puerta se abrió, y allí estaba Javier, mi hijo, con una copa de champán en la mano y una sonrisa de anfitrión ensayada. La sonrisa se le congeló en los labios al verme. Sus ojos se abrieron como platos, viajando de mi rostro al uniforme de los policías y luego al semblante impasible del oficial. El color abandonó su cara. Detrás de él, la música pareció bajar de volumen y varias cabezas se giraron, atraídas por el repentino silencio que se había instalado en el umbral. La fiesta, que hasta ese momento era el centro de su universo, acababa de ser interrumpida. El mundo real, con sus consecuencias y sus verdades, acababa de llamar a su puerta. Lorena no tardó en aparecer, alertada por el cambio en el ambiente. Llegó con su vestido de diseñador y su sonrisa radiante.
que se descompuso en una mueca de horror al vernos. «¿Maribel? ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son estas personas?», preguntó, su voz subiendo una octava, afilada por el pánico. El oficial de justicia la ignoró por completo. Dio un paso al frente, cruzando el umbral, y con una voz potente que resonó por todo el recibidor, preguntó: «¿Son ustedes don Javier Ramírez y doña Lorena Gutiérrez?». El tono oficial y la pregunta formal hicieron que todos los invitados guardaran un silencio sepulcral. Éramos el centro de un escenario improvisado, y nadie quería perderse ni una línea del guión. Con la atención de toda la sala sobre él, el oficial continuó: «Me presento. Soy un funcionario del juzgado, y mi deber es entregarles en mano una notificación judicial». Desenrolló lentamente un documento que llevaba en la mano, un gesto cargado de una teatralidad demoledora. «Se trata de una orden de desalojo por ocupación indebida de la propiedad». La palabra desalojo cayó en medio de la fiesta como una bomba. Pude oír varias exclamaciones ahogadas. Vi a los amigos importantes de Lorena mirándose unos a otros, con las copas suspendidas en el aire. La humillación que yo había sufrido en privado en esa misma puerta, ahora se les estaba devolviendo multiplicada por 50 testigos en el momento de su máximo orgullo social. Fue entonces cuando Lorena explotó. La anfitriona perfecta desapareció, y en su lugar surgió la mujer desesperada y vulgar que siempre había ocultado. «¡Eso es ridículo! ¡Es una mentira!», gritó, con la voz quebrada por la histeria. «Esta casa es nuestra. La pagamos nosotros. Esta vieja está loca. Está senil. Alguien llame a un médico». Me señaló con un dedo tembloroso, su rostro enrojecido y descompuesto por la rabia. En su afán por desacreditarme, se estaba exponiendo a sí misma, mostrando a todos sus invitados la verdadera naturaleza de su carácter. Una mujer agresiva, irrespetuosa y cruel. Cada insulto que me lanzaba era un clavo más en su propio ataúd social. El espectáculo era, a la vez, terrible y extrañamente catártico. Mientras Lorena seguía con su diatriba, Mateo, mi joven abogado, dio un paso al frente con una calma devastadora. «Disculpe, señora», dijo con una voz clara y serena que silenció los gritos de ella. «Me temo que la única persona equivocada aquí es usted». Hizo una pausa dramática y levantó una copia compulsada de la escritura de propiedad, mostrándola a todos como si fuera un trofeo. «Porque, a menos que usted también se llame Maribel Ramírez, la única y legítima propietaria de este inmueble es esta señora». Y con un gesto lento y deliberado, me señaló. El secreto, guardado con tanto dolor, acababa de ser revelado de la forma más pública, oficial e irrefutable posible. El castillo de naipes de Lorena se vino abajo con el simple soplo de la verdad. El murmullo entre los invitados se convirtió en un clamor. Las piezas del puzzle encajaron en la mente de todos al instante. La madre anciana a la que nunca mencionaban, la casa nueva y lujosa, la humillación pública. Vi a las amigas de Lorena apartarse de ella sutilmente, como si su fracaso fuera contagioso. La miraban con una mezcla de lástima y desprecio. El estatus social que tanto le había costado construir, la imagen de éxito y poder que había querido proyectar con esa fiesta, se había hecho añicos en cuestión de minutos. Estaba desnuda frente a todos, despojada no solo de una casa, sino de la mentira sobre la que había construido toda su identidad. Su condena no sería legal, sino social, que para ella era infinitamente peor. Y Javier, mi hijo, estaba petrificado junto a la puerta, blanco como el papel, con la copa de champán aún en la mano. Era la viva imagen de la vergüenza. No dijo una sola palabra. No defendió a su esposa, pero tampoco se atrevió a mirarme a mí. Se quedó allí, paralizado por su propia cobardía, un espectador mudo de la demolición de su vida. Su silencio, una vez más, fue su respuesta. Pero esta vez no fue en la intimidad de una puerta cerrada, sino frente a un jurado de 50 personas que lo juzgaban con la mirada. Su inacción era la más elocuente de las confesiones, la prueba final de que había permitido y consentido cada una de las crueldades de su esposa. Con la verdad expuesta y la justicia en marcha, mi papel en esa escena había terminado. Miré por última vez el desolador panorama. Lorena sollozando de rabia,
los invitados empezando a marcharse discretamente, y mi hijo, una estatua de la deshonra. No sentí alegría ni triunfo, solo una profunda y triste sensación de cierre. Me giré hacia el oficial de justicia, que esperaba mis instrucciones. Como dice la orden, tienen 30 días para desalojar la propiedad, dije, con una voz que no me tembló. Pero la fiesta, para mí, se ha terminado esta noche. Y sin mirar atrás, me di la vuelta y salí de la casa, dejando que ellos se ahogaran en las ruinas de la vida que habían construido sobre mis cimientos. Las consecuencias de aquella noche fueron como una onda expansiva que demolió todo a su paso. Para Lorena la humillación pública fue un veneno letal. Sus amigos importantes, esos que tanto se había esforzado en cultivar, le dieron la espalda de la noche a la mañana. El escándalo de la fiesta del desalojo, como lo apodaron con malicia, se extendió como la pólvora por sus círculos sociales. Dejó de recibir invitaciones, sus llamadas no eran devueltas. Para una mujer cuya identidad entera se basaba en el estatus y la apariencia, la pérdida de su posición social fue una condena a muerte. Perdió mucho más que una casa. Perdió el escenario y el público para el que actuaba cada día. Se quedó sola, con el eco de su propia ambición como única compañía, descubriendo que el castillo que había construido no tenía cimientos. El matrimonio, como era de esperar, no sobrevivió a la catástrofe. La casa era el pilar que sostenía su unión, un proyecto común basado en el materialismo, no en el afecto. Sin la propiedad de lujo y con la vergüenza pública a cuestas, la fachada de pareja, perfecta, se desmoronó. Me contaron que las peleas eran constantes y terribles. Lorena le reprochaba a Javier su debilidad, su falta de agallas por no haberme controlado a tiempo. Y Javier, supongo, finalmente se vio obligado a ver la verdadera cara de la mujer con la que se había casado. Sin nada que la atara a un hombre que ya no podía proporcionarle el estilo de vida que anhelaba, Lorena hizo las maletas. Su ambición fue siempre más fuerte que su amor, si es que alguna vez sintió algo parecido. Mi hijo Javier se encontró de repente con 38 años y una vida en ruinas. Lo perdió todo en una sola noche: la casa, la esposa por la que había sacrificado a su madre, y el respeto de todos los que lo rodeaban, incluido el suyo propio. Tuvo que abandonar la vivienda y, con el rabo entre las piernas, alquilar un pequeño apartamento en un barrio modesto, irónicamente muy parecido al mío. Estaba a la deriva, solo y enfrentado por primera vez a las consecuencias directas de su cobardía. Había permitido que su esposa cortara el ancla que lo unía a su pasado, a su madre, y ahora, sin el timón de ella, navegaba sin rumbo en un mar de arrepentimiento. A veces, la vida te obliga a tocar fondo para que aprendas a mirar hacia arriba. Por mi parte, decidí no mudarme a esa casa. Estaba manchada de malos recuerdos, impregnada de la tristeza de la traición. Era un símbolo de dolor, y yo quería un futuro lleno de paz. Siguiendo el sabio consejo de Mateo, la puse en venta, y con el mercado inmobiliario en alza, obtuve una suma considerable. Usé una parte de ese dinero para comprarme un precioso apartamento, más pequeño pero lleno de sol, en un barrio tranquilo cerca de un parque. Un lugar que era mío, pagado con mi esfuerzo y elegido para mi felicidad. El resto del dinero lo invertí, asegurándome una vejez tranquila y sin preocupaciones. Por primera vez en mi vida, después de haber invertido siempre en el futuro de otros, decidí invertir en el mío. Fue el acto de amor propio más grande que jamás había hecho, pero la transformación más profunda no fue material, sino espiritual. La Maribel tímida, la madre abnegada que agachaba la cabeza y pedía perdón sin saber por qué, había desaparecido para siempre. En su lugar, había una mujer que había encontrado su voz. Me apunté a clases de jardinería, organicé un pequeño club de costura con otras señoras de mi nuevo edificio y, un día de primavera, cumplí el sueño de mi vida. Cogí un autobús y fui a conocer el mar, sentarme en la arena, sentir la brisa en mi cara y ver la inmensidad del océano me hizo comprender que mi valor no dependía de cuánto me necesitaran los demás, sino de cuánto me respetara y me quisiera yo misma. Aprendí a ser la protagonista de mi propia vida, no un personaje secundario en la de otros. Unos meses después de la tormenta, Javier llamó a mi nueva puerta.
Estaba más delgado, con la mirada triste y unas ojeras que hablaban de noches de insomnio. Cuando abrí, se echó a llorar allí, mismo, en el felpudo. Me pidió perdón de 1000 maneras diferentes. Dijo que había sido un imbécil, un ciego, un cobarde. Culpó a la influencia de Lorena, a su propia debilidad, a su estupidez. Sus lágrimas parecían sinceras, su arrepentimiento, genuino. Era un hombre roto pidiendo a su madre que le ayudara a recoger los pedazos. Escuché su confesión en silencio, sin interrumpirle, dejando que vaciara todo el veneno de la culpa que llevaba dentro. El niño que se había perdido volvía a casa, pero la madre que lo esperaba ya no era la misma. Cuando terminó, lo invité a pasar y le serví un vaso de agua. Le miré a los ojos y le hablé con una calma que no era indulgencia, sino firmeza. El amor de una madre, Javier, es como el mar que acabo de conocer, inmenso y profundo, y yo te perdono. Pero la confianza, le dije, haciendo una pausa. La confianza es como un jarrón de porcelana. Una vez que se rompe, aunque pegues los trozos con cuidado, las grietas siempre se ven. Le expliqué que la puerta de mi casa siempre estaría abierta para él, pero que la puerta de mi confianza, de mi vida, tendría que ganársela de nuevo. No con palabras ni con lágrimas, sino con hechos, día a día, demostrando que había entendido la lección más importante de todas, que el respeto es el único cimiento sobre el que se puede construir algo que perdure. Y en eso estamos. Javier ha comenzado el lento camino de la redención. Me llama cada día, me visita los fines de semana, me ayuda con la compra, o simplemente se sienta a mi lado a ver la televisión en silencio. Es un comienzo. Nuestra relación se está reconstruyendo, pero sobre unas bases nuevas y más sanas, las del respeto mutuo. Ya no soy su proveedora incondicional, ni él es el centro de mi universo. Somos 2 adultos, una madre y un hijo, aprendiendo a quererse de una forma más honesta. He recuperado mi casa, sí, pero lo más importante es que he recuperado mi vida, mi paz y mi dignidad. Y he descubierto que la verdadera felicidad no está en el sacrificio, sino en el equilibrio justo entre dar y saber guardarse un trozo para una misma. He aprendido, a mis casi 70 años, que el amor de una madre es la fuerza más poderosa y, a la vez, la más vulnerable de la naturaleza. Lo damos todo sin pedir nada. Construimos puentes con nuestras propias manos para que nuestros hijos crucen al otro lado, a una vida mejor. Pero en nuestra entrega, a veces olvidamos enseñarles una lección fundamental, que esos puentes necesitan mantenimiento, que el amor no es un recurso inagotable que se puede saquear sin consecuencias. Es un jardín que debe regarse con gratitud, abonarse con respeto y protegerse con lealtad. Dejarlo sin cuidados es condenarlo a secarse, y cuando el jardín se seca, ni siquiera las lágrimas más amargas del arrepentimiento pueden devolverle la vida que ha perdido. Esta historia también es un recordatorio sobre cómo miramos a nuestros mayores. La sociedad, en su prisa por lo nuevo, a menudo desecha a los ancianos como si fuéramos muebles viejos que ya no combinan con la decoración moderna. Se olvidan de que la sabiduría no se encuentra en los libros de texto, sino en las arrugas que surcan un rostro. Se olvidan de que la fuerza no siempre grita, a veces susurra con la voz de la paciencia y la resiliencia. Me subestimaron, me vieron como un obstáculo frágil y fácil de remover, y descubrieron demasiado tarde que las raíces de un árbol viejo son las más profundas y las más difíciles de arrancar. El respeto a quienes nos dieron la vida no es una opción, es la base de nuestra propia humanidad. También he comprendido la gran mentira de la riqueza material. Mi hijo y mi nuera estaban obsesionados con tener, con aparentar, con construir una vida de escaparate. Creían que la felicidad se medía en metros cuadrados, en marcas de lujo, en la envidia de los demás. En su ceguera, no se dieron cuenta de que mientras amueblaban su casa, vaciaban su alma. Persiguieron el brillo del oro y perdieron el tesoro más grande que tenían. El calor de una familia, la paz de una conciencia tranquila y la integridad de sus propios corazones. Al final, se quedaron con las manos vacías en una casa que ya no era suya, porque el verdadero hogar
no se construye con ladrillos, sino con los lazos invisibles del amor y la gratitud. Pero la lección más importante de todas no fue sobre ellos, sino sobre mí. Mi viaje no fue para destruirlos, sino para reconstruirme. Comprendí que yo misma había permitido que me faltaran al respeto, al poner sus necesidades siempre por encima de mi propia dignidad. El punto de inflexión no fue cuando decidí quitarles la casa, sino cuando decidí devolvérmela a mí misma. La verdadera victoria no fue la firma de un documento de desalojo, sino el momento en que me miré al espejo y decidí que merecía algo mejor. El amor propio es el único amor que nadie puede arrebatarnos. Debemos ser los primeros en valorar nuestros sacrificios y honrar nuestra propia historia, porque nadie nos respetará si no empezamos por respetarnos a nosotros mismos. Al final, lo que queda es una verdad tan simple como poderosa. La familia que no se cimenta en la gratitud está condenada al derrumbe. El amor puede ser incondicional, pero la convivencia exige respeto. El corazón de una madre es y será siempre un puerto seguro, un refugio en la tormenta, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, es una propiedad que se pueda reclamar o explotar. Y a veces, cuando el mundo parece injusto, hay que recordar que hasta la justicia más silenciosa, la que se planea en la soledad de un pequeño apartamento, con paciencia y determinación, siempre, tarde o temprano, encuentra el camino de vuelta a casa. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela, para que este mensaje de dignidad y respeto llegue a más personas. Y si quieres seguir escuchando mis reflexiones, suscríbete y acompáñame en este nuevo y soleado capítulo de mi vida.